en las sombras de la Ciudad del Vaticano, donde la luz de la fe y la oscuridad de los secretos se entrelazan, existe un demonólogo cuyo nombre solo se susurra en pasillos oscuros. El padre Malachius, como lo llamaban en voz baja, era un hombre de fe inquebrantable, pero también era consciente de los horrores que se escondían en las grietas del mundo. Una noche oscura, cuando la luna arrojaba una pálida luz sobre la plaza de San Pedro, el padre Malachius fue llamado a investigar una serie de eventos inexplicables que habían plagado una pequeña capilla en los confines de la Ciudad del Vaticano. Los fieles afirmaban escuchar susurros demoníacos en las sombras y ver sombras retorcidas danzando en las paredes durante la misa nocturna. Con su Biblia en mano y un crucifijo de plata al cuello, el padre Malachius entró en la capilla, un lugar que parecía impregnado de una presencia oscura. Mientras rezaba en voz baja, las velas parpadeaban y el aire se volvía más denso. El demonólogo sabía que no estaba solo. La primera historia que el padre Malachius recordaba era la de un joven monje que, en un intento desesperado por comunicarse con lo oculto, había realizado un antiguo ritual prohibido. Las paredes de la capilla resonaban con sus susurros mientras rogaba por el poder de lo desconocido. En su búsqueda de respuestas, desató una fuerza maligna que ahora acechaba en la oscuridad. Los fieles que frecuentaban la capilla empezaron a experimentar terribles pesadillas. En sus sueños, veían a figuras demoníacas que les susurraban promesas tentadoras y secretos oscuros. Al despertar, sus almas se sentían marcadas por una presencia siniestra. La segunda historia involucraba a una anciana monja que, en su devoción extrema, había intentado expulsar a los demonios de la capilla a través de antiguas oraciones olvidadas por el tiempo. Sin embargo, en su acto desesperado, había llamado la atención de entidades que yacían en las profundidades del inframundo. Ahora, su risa inquietante resonaba en los pasillos vacíos de la capilla. A medida que el padre Malachius profundizaba en la investigación, descubría más historias entrelazadas con el misterio de la capilla. Cada vela encendida parecía avivar la presencia demoníaca que se escondía en las sombras. Las pinturas religiosas en las paredes parecían retorcerse y deformarse, tomando formas blasfemas cuando la noche caía. En su lucha contra el mal, el padre Malachius llevó a cabo rituales de exorcismo, rezó con fervor y enfrentó las fuerzas que acechaban en la penumbra. Pero a medida que avanzaba, también comenzó a cuestionar la delgada línea entre lo divino y lo demoníaco. ¿Eran estas entidades oscuras verdaderamente malévolas o simplemente respuestas a siglos de fervor religioso? Al final, la capilla fue purificada, y las sombras retrocedieron. Pero el padre Malachius llevó consigo las cicatrices de las historias que había descubierto. En la Ciudad del Vaticano, donde los secretos eran tan abundantes como la fe, el demonólogo siguió su búsqueda, sabiendo que detrás de cada esquina podría encontrarse una nueva historia de terror esperando ser revelada. Después de la purificación de la capilla, el padre Malachius se encontró reflexionando sobre las fuerzas ocultas que yacían en la penumbra de la Ciudad del Vaticano. Su labor como demonólogo lo había llevado a comprender que la lucha entre el bien y el mal no siempre era clara y definida. La fina línea que separaba lo divino de lo demoníaco se volvía cada vez más borrosa en su mente. A medida que continuaba con sus investigaciones, el padre Malachius descubrió una serie de casos relacionados con objetos sagrados que habían sido profanados, dando origen a fenómenos inexplicables. Estatuas que lloraban sangre, relicarios que emitían susurros inquietantes. La Ciudad del Vaticano parecía ser un terreno fértil para manifestaciones sobrenaturales. En una de sus misiones, el demonólogo se adentró en los sótanos de una antigua biblioteca vaticana, donde se rumoreaba que un tomo ancestral contenía secretos oscuros prohibidos incluso para aquellos en la más alta jerarquía eclesiástica. A medida que hojeaba las páginas amarillentas y polvorientas, descubrió relatos de posesiones demoníacas que se remontaban a siglos atrás. Una de las historias más escalofriantes hablaba de un papa cuyo contacto con un objeto supuestamente bendito había desencadenado una serie de eventos que sumieron a la Ciudad del Vaticano en una oscuridad espiritual. Los pasillos resonaban con lamentos y las sombras se cernían sobre los patios sagrados. Aunque la historia estaba cuidadosamente guardada en el archivo secreto del Vaticano, el padre Malachius, con su determinación inquebrantable, desenterró la verdad oculta. En su búsqueda de respuestas, el demonólogo se encontró con figuras misteriosas que compartían conocimientos antiguos. Desde ermitaños que vivían en las colinas cercanas hasta monjas cuyos ojos reflejaban el peso de los siglos, todos parecían tener una conexión con la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Con cada historia que descubría,
el padre Malachius se daba cuenta de que el Vaticano era mucho más que un bastión de fe. Era un refugio de secretos antiguos y poderes ocultos que se entrelazaban con la historia misma de la Iglesia. Aunque su misión era purificar y proteger, también sentía la carga de cuestionar la naturaleza misma de su fe y las verdades que se le habían enseñado. En una noche tormentosa, cuando la lluvia azotaba los techos de los edificios sagrados, el padre Malachius se encontró en la cripta de una antigua catedral, enfrentándose a una presencia que desafiaba incluso sus creencias más arraigadas. El susurro de lo desconocido llenaba el aire, y las sombras danzaban en las paredes de piedra. Mientras el demonólogo se mantenía firme en su propósito, una pregunta persistente lo perseguía: ¿cuánto de lo que él consideraba malévolo era realmente divino en su naturaleza, y cuánto de lo divino podría albergar la oscuridad que él tanto temía? Con esta pregunta resonando en su mente, el padre Malachius continuó su búsqueda en la ciudad del Vaticano, donde cada rincón guardaba una nueva historia de terror esperando ser revelada, desafiando las fronteras entre la santidad y la condenación. A medida que el padre Malachius exploraba las oscuras esquinas de la ciudad del Vaticano, las historias de terror se entrelazaban en un tapiz misterioso. Entre las sombras de los claustros y los pasillos antiguos, descubría pinturas que parecían retener el llanto de almas atrapadas en el tiempo y esculturas que susurraban tragedias olvidadas. Una noche, mientras investigaba un confesionario centenario en la capilla de San Pedro, el demonólogo se encontró con el relato de un sacerdote torturado por visiones inquietantes. La penitencia se convirtió en una carga insostenible cuando el sacerdote confesó haber sido testigo de una procesión de sombras, arrastrando consigo los lamentos de aquellos cuyas almas estaban condenadas. A medida que el padre Malachius profundizaba en los archivos eclesiásticos, se topó con documentos sellados que detallaban encuentros con seres que desafiaban la explicación. Uno de ellos describía un encuentro en la biblioteca apostólica, donde un grupo de eruditos se vio acosado por libros que volaban de las estanterías, sus páginas llenas de palabras antiguas que ardían en llamas y luego se extinguían misteriosamente. Otra historia lo llevó a las catacumbas, donde la quietud de los muertos se vio perturbada por murmullos y pasos que resonaban en las paredes de piedra. Los crujidos de los huesos en la oscuridad dejaban en claro que no todo reposaba en paz en ese lugar sagrado. Con el tiempo, el padre Malachius se dio cuenta de que su búsqueda no solo era sobre la expulsión de demonios, sino también sobre la reconciliación de la fe y la oscuridad. Cada historia que descubría lo llevaba a cuestionar no solo las fuerzas que acechaban en las sombras, sino también las raíces mismas de su fe. Una noche, mientras estaba solo en la Capilla Sistina, la magnificencia de las obras maestras de Miguel Ángel se veía empañada por sombras siniestras que se contorsionaban en las esquinas. El padre Malachius se enfrentó a una entidad que parecía desafiar todas las leyes divinas, y en ese momento de confrontación, la respuesta a sus preguntas pudo haberse revelado. La entidad, en lugar de manifestarse con hostilidad, habló con una voz que resonaba en la cabeza del demonólogo. En la dualidad de la luz y la oscuridad, descubrirás la verdad que buscas, susurró. El padre Malachius se quedó atónito, preguntándose si había estado persiguiendo sombras o si realmente estaba en camino de descubrir algo más profundo. Las historias de terror que había enfrentado hasta ese momento eran solo el preludio de una narrativa más grande, donde la línea entre santidad y condenación se desdibujaba hasta convertirse en una amalgama de misterio y revelación. Así, con cada revelación y cada encuentro con lo desconocido, el padre Malachius continuó su búsqueda en la ciudad del Vaticano, donde la verdad aguardaba en las sombras y la fe se enfrentaba a su prueba más difícil. La oscuridad y la luz coexistían en un equilibrio frágil, desafiando las nociones convencionales de lo divino y desatando nuevas historias de terror que aguardaban ser descubiertas en cada rincón de la ciudad santa.